Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. A ver, ¿hace cuánto que no leen el libro de Ageo? A ver, esta semana ¿alguno leyó el libro de Ageo? Vamos a leerlo, ¿qué les parece? Vayan a Ageo, vamos a honrarlo a este hombre. Profeta Ageo vino. En un momento de este libro hay una palabra que solamente alguna vez has leído, o si no recordás haber leído, tal vez te ha pasado esto, que estaba pasando en este momento a esta gente. Y Dios llama a meditar, importante esto, Dios llama a meditar sobre los caminos, porque algo le estaba pasando a la gente, que estaban corriendo, pero nunca llegaban. ¿Les ha pasado? Hacían y hacían y hacían y seguían con un vacío interior. Había algo que no terminaba de saciarse en sus vidas. Entonces Dios los llama a decir, miren, ustedes van a seguir así en automático toda la vida, mediten. Y dice acá en el 1.5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ya había inflación en estos tiempos bíblicos, parece. Ya había, claro. Pero algo pasaba más allá de la situación momentánea en la vida de la gente, que las cosas que hacían y añadían a sus vidas, el esfuerzo que estaban ellos teniendo en sembrar, en comer, en beber, que no llegaban a completarse, que sus vidas seguían con un vacío, aún esforzándose mucho, aún levantándose un poco más temprano o acostándose más tarde. Aún así había algo en ellos que no llegaba a cerrarse. Y esto, que tal vez hoy podemos estar atravesando esto, en mayor o menor medida, mucha gente en el mundo está en este lugar, en esta situación. Que por más que siembre, por más que coma, se vista, hay un vacío en sus corazones, hay una falta de algo que llene, como dice acá, no están satisfechos. Hay un vacío en el corazón. Entonces, para comprender y salir de este lugar, hoy quería compartirles una palabra respecto a este registro y a esto que también nos podría afectar a nosotros, aún con el Espíritu Santo, aún con la salvación, aún como hijos e hijas de Dios. Y tomar mucho cuidado sobre qué hay que atacar, sobre qué hay que... cuál es nuestra parte para comprender que la voluntad de Dios no es que vivamos en este lugar, sino saciados, sembrando y recogiendo la abundancia, comiendo y estar satisfecho, tomando y decir, estoy bien saciado, abrigándote y que estés calentito, que tu trabajo sea un trabajo bendecido. Así que este es el corazón de lo que hoy quiero compartirles. Vamos a ir a Juan 19, saltamos de Ageo a Juan capítulo 19. En un momento Jesús, hoy hablaba Ernesto que estaba ahí en el madero el Señor, de las varias cosas que pasaron. Esta palabra que dice, en el versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significa que el Señor diga, consumado es? ¿Qué es esta frase? ¿Qué encierra y qué simboliza? Todo lo que está detrás es muy grande y muy fuerte. Él termina la obra, está terminado, está logrado, está todo pagado en su totalidad. La obra de Dios de redención está completa. No hay nada que nosotros podamos hacer para perfeccionar más esa obra de redención. No hay nada que nosotros podamos agregar en nuestro obrar, nuestras vidas, que le añada más excelencia a esto que dijo, consumado es. Consumado es significa que el trabajo ya está terminado, que la victoria
estaba llegando a ese punto cúlmine y que nosotros no tenemos que hacer algo más para perfeccionar eso que ya está consumado, que la entrega total de Dios por medio de su Hijo estaba ya hecha. Esto es muy importante también, comprender todo lo que viene detrás. Los evangelios van trayendo las cartas a la iglesia y traen a los creyentes, a los nuevos creyentes, hermanos en Cristo, lo nuevo que viene, lo nuevo que trae este consumado es, y que ahora somos hijos de Dios, que ahora tenemos ese espíritu en nosotros, esa semilla incorruptible, esa herencia, esa esperanza que es el ancla del alma. Y no hay nada con eso que tengamos que hacer nosotros hoy para completar lo que ya está hecho. O sea, la obra de Dios ya está consumada. La obra a través de Cristo Jesús de redención, de salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer desde nuestra obra para mejorar eso. Eso está claro, que ya es algo perfecto, algo consumado, pagado en su totalidad. Ese consumado es tan poderoso. Y en varias de las cartas nos habla de los efectos espirituales y donde nos posiciona ese consumado es. En Efesios capítulo 1, allí tenemos, entre una de las cartas más claras en cuanto a este nuevo tiempo, Efesios capítulo 1, vamos a leer algunos versículos y encontrar allí más amplitud de lo que significa este consumado es de Jesús. Dice, Efesios, disculpen que ya llego. 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Empieza Pablo en esta carta, por revelación de Jesucristo, a hablarles de lo que es ese consumado es, del poder de la entrega de Jesucristo, de su obra, de su muerte, de su resurrección, y de lo que ellos tenían a partir de ese momento, esa herencia, esa bendición espiritual, todo lo poderoso que estaban ellos viviendo. Y sigue hablando hasta el fin de este capítulo, y él empieza a decir en su carta una oración. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y sigue hablando la carta de Efesios, habla de la salvación por gracia y todos los lugares espirituales que fuimos por gracia colocados en lo espiritual. Dice, benditos con toda bendición espiritual. Realmente es una oración para que tengamos más revelación sobre lo que significan esos versículos. Pero en definitiva, a lo que estoy yendo en esta lectura, que es muy bueno acumular escrituras, es ver que el trabajo Dios ya lo ha hecho en Cristo Jesús. Ese consumado significa que hay beneficios espirituales que nosotros hoy tenemos, que ya están ya consumados en esa entrega de Jesucristo. En ese momento ya están. Hay cosas en las cuales nosotros tenemos que asentarnos, así como Pablo oraba, decía, oro para que ustedes, hermanos de la iglesia de Éfeso, tengan la certeza de que esto ya está hecho, de que esta salvación, de que esta gracia, de que esta herencia, de que toda esta bendición a través de Cristo Jesús ya fue completado perfectamente, ya fue pagado, ya hay algo que ya está hecho. Por supuesto que hay un trabajo que sigue, pero comprender ese trabajo que el Señor ya hizo y ya está consumado nos tiene que dar una seguridad en este mundo que es tan inseguro, que en este mundo que trae muchas dudas. Nosotros tenemos que tener certeza de las cosas que ya están consumadas y son inconmovibles. Así como nuestro hermano nos compartía del retorno de Jesucristo, hagas lo que hagas vos, Jesús viene. La trompeta va a sonar, hagas o no hagas. Y es algo inconmovible. Y estos beneficios, estas bendiciones espirituales ya están otorgadas, ya están logradas con esa entrega, ese consumado es. Encierra un poder muy grande la certeza de ese consumado ante nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestros medio caminar. Tomarnos de eso, asirnos de eso, determinarnos en eso, nos permite estar seguros cuando las voces del adversario vienen a cuestionarnos por nuestras humanidades, por nuestras falencias que aún estamos en transformación. Entonces, es tan importante, ¿se acuerdan para qué? Para resolver lo de Ageo. ¿Se acuerdan lo de Ageo que decíamos? Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Tomás y que no quedás satisfecho. Te vestís y ¿qué pasa? Tenés frío. Trabajás y tu paga va a un saco roto. Sumado a esto, la palabra de Dios, quiero leer juntos en Gálatas 5 lo que la palabra de Dios llama, es tan poderoso lo que encierra allí, Gálatas 5, el fruto del Espíritu. Dice en el 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Acá dice la palabra de Dios que hay un fruto de un andar espiritual. Y se traduce en la manifestación de ciertas cosas como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Nuestro trabajo, nuestra tarea en este tiempo es
a sentarnos en... hay una persona ahí en la puerta, creo que está para integrar alguna cosita. Gracias. Nuestro trabajo, decíamos, no es estar colgados de la cruz, ¿sí? Nuestro trabajo no es estar en el lugar que Cristo estuvo, porque Él ya estuvo y ya pagó lo que tenía que pagar. Nuestro trabajo es poder discernir, es poder percibir día a día lo que espiritualmente ya está hecho. Vamos a ver esto en 1 Corintios capítulo 2. Ahí vamos en este recorrido de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2. Dice en el 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Otra vez leemos juntos, ¿sí? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No es que nos va a conceder, sino cosas que ya nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y este registro es crucial también en esto de poder vivir esos beneficios y ese poder del consumado es. Dice en el 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si acá hubiese una persona ciega, completamente ciega, hay algunos que son medios, que están acá, estamos también con los anteojos. Pero si hay alguien que está ahí, está acá, ¿sí? Y pones una torta de cumpleaños acá, por la vista no la va a percibir. ¿Está la torta? Sí, esperemos que esté. ¿Está la torta? Está la torta, menos mal. Si no, vamos acá a la panadería. Estamos preparando. ¿Está la torta? Claro, tiene otros sentidos, ¿no? Puede oler, sí, pero si la ponemos en una caja de vidrio, sí, pero no va a poder nada. Está, pero no la percibe. Entonces, en esto de lo que habla el versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo que tenemos que trabajar los hijos de Dios, lo que tenemos que estar atentos en este tiempo de gracia hasta que el Señor venga, cada uno de nosotros, es trabajar esa percepción espiritual, porque el Espíritu Santo lo tenemos, como dice la palabra de Dios, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Y tenemos ese acceso a la salvación, a la vida eterna, a esa herencia, a eso tan maravilloso. Pero lo que la palabra de Dios nos habla es que en este tiempo nuestra tarea, una vez recibido eso espiritual, trabajemos la percepción de las cosas espirituales. Hay que entrenar tu percepción de las cosas espirituales. Tener Espíritu Santo para poder tener la capacidad de ver las tortas. Las tortas que están ahí. Pero sí la palabra de Dios nos habla. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 12, nos dice justamente esto. Mirá qué lindas tortas, qué lindas cosas que hace Dios. Vas a poder comprobar. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, para comprobar lo que ya está hecho, el trabajo es no amoldarme a este mundo, sino transformarme por medio de la renovación de tu entendimiento, y voy a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Y esto es el tema del mundo y la manera de Dios. De aquellos que sembraban y muchos, pero recogían poco. De que comían, no se saciaban, bebían y se quedaban insatisfechos, vestían y tenían frío. Es porque estaban haciendo las cosas conforme a este siglo y a este mundo. Y buscaban la paz, el gozo, el amor, la paciencia, la benignidad, fuera de los parámetros de Dios. Y esto es lo que vamos. La diferencia, hay cosas que están, hay beneficios espirituales que todos los hijos de Dios tienen, pero no todos lo están disfrutando, porque no todos están entrenando esa percepción, renovando los pensamientos. Y algunos buscan por otro lado, ¿sí? O el mundo, como decíamos hoy, a través de la siembra, el comer, el beber, no te va a dar eso que Dios tiene para, como ese fruto espiritual. En otras palabras, un auto nuevo, por más que lo necesites, no te va a dar paz. Una casa, que sería algo tremendo, una gran bendición, un momento de alegría y regocijo, no va a traerte gozo. Un nuevo par de zapatillas no va a traerte amor. Un teléfono celular nuevo no te va a dar paciencia. Un gran trabajo que estabas buscando no te va a traer benignidad. Viajar a algún lugar lindo del mundo no va a generar fe. O que el vecino que te llevas mal, ahora se porte bien y sea una buena persona, no va a traerte mansedumbre o templanza. ¿Qué estamos diciendo? Que a veces estamos esperando que lo externo venga a nuestras vidas para así ahora tener esa paz, para así manifestar amor, así para benignidad, para fe. Estoy esperando que algo de afuera venga y va a pasar, voy a tener 3 casas, como mucha gente tiene 3 casas, pero no tiene paz. O tiene 3 teléfonos celulares, pero no vive en el gozo. Tiene menos paz todavía. Personas que pueden sembrar mucho, ¿sí? Moverse, hacer cosas, pero buscando que lo exterior sea lo que genere eso que sacia el corazón. Hay una palabra en 2 de Corintios 4 que quiero sumarles a esto, en esta búsqueda de qué es lo que la palabra nos llama constantemente a aquellos nuevos creyentes, aquellos que ya se habían acercado al Señor, habían entregado su vida al Señor, habían recibido ese Espíritu Santo. La palabra justamente es: trabajen en su percepción espiritual, en la revelación de las cosas, para poder ver lo que ya está hecho, para vivir en un lugar donde no necesites ese auto para la paz, esa casa, ese teléfono, ese trabajo, sino que puedas encontrar a través de lo que ya está hecho ese todo que necesitas. Y lo demás sea una añadidura que Dios te dé o no te dé, pero no te mueva en tu paz, en tu gozo, en tu amor, en tu paciencia, en tu benignidad. Que seas intocable de las crisis, situaciones, porque tu percepción espiritual y tu búsqueda está en aquellas cosas que no dependen de este mundo. Y en 2 de Corintios 4:16 dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esto para los que cumplimos años, está bueno para leerlo, para un poquito de ánimo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El mensaje que vemos, el metamensaje, la base de mucho mensaje a las iglesias en este nuevo tiempo era, así como leíamos en Efesios y Pablo oraba para que se den cuenta de lo que ya tenían, lo que ya estaba hecho, lo que significaba el consumado es. Que eso iba a llenarles, que eso iba a traerle la paz, el gozo, todo lo que necesitaban. Y que Dios iba a añadir a sus vidas, por supuesto, pero si estaban esperando
tener todo resuelto para que venga esa paz, para que venga ese gozo, jamás iba a llegar. E iban a ser como los de Ageo, esforzándose todo el día, y nada los llenaba, porque estaban lejos de Dios. Hay una persona, un testimonio de alguien en la palabra de Dios, que trabajó su percepción de tal manera que dijo: no importa lo que pase en mi trabajo, no importa lo que pase en el país, en las situaciones que no puedo controlar o que puedo controlar, yo voy a estar fortalecido. Vamos a ver Habacuc capítulo 3. Adón Habacuc. El libro de Habacuc. Te dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces, podemos estar por encima de cualquier situación y aún tener gozo. Esta persona, su percepción de la vida y de las cosas, estaba por encima de su trabajo, del fruto de lo que había hecho, del esfuerzo que tenía que tener para las vacas, los labrados, las uvas, todo lo que tenía que hacer. Si no funcionaba, él había determinado que iba a regocijarse, que su percepción estaba por encima de el esfuerzo que significa hacer lo que hacemos y a veces no tener buenos resultados. Dijo: mi gozo no depende de nada de esto, sino yo me gozo en Dios. Y es muy importante que nosotros hoy, como hijos de Dios, entendamos que hay cosas que ya están hechas, y todo eso que está hecho es lo que necesitamos estar mirando y estar regocijándonos y estar seguros en eso, para que cuando la higuera no florezca, sigamos regocijados. Cuando en la vida no haya frutos, mantengamos la paz. No hay vacas, tengo paciencia. Que podamos estar en un lugar donde esas cosas nos puedan tocar. Miren, algo muy importante. Jesús ganó en el desierto y Adán y Eva perdieron ¿dónde? En el paraíso. Entonces, no es el lugar. Decile, Maruca, ¿cómo era tu nombre? Celina, la que está a tu lado. No es el lugar, no es el país, no es Argentina. Son tus decisiones. Decile, son decisiones, Roberto. Es tu decisión. Es tus decisiones. Entonces, ¿qué vas a decidir en este tiempo? Y quiero traerle 4 principios para trabajar esta percepción, de que podamos abocarnos a que nuestras vidas estén seguras en lugares donde los ladrones no roban, donde la polilla no come, el orín no corrompe. Que tu percepción, como decíamos hoy, esté atada a esas cosas que ya están logradas y que eso sea realmente lo que te completa. Jesús trabajó en muchas cosas, vamos a compartir algunas de ellas, pero es la palabra de Dios, la oración, el agradecimiento, la obediencia, cosas que hacen que tu percepción esté atada a algo mucho más grande. En Mateo 4, vamos a ver Mateo 4. Entonces decimos, tener otra casa, otro auto, otro trabajo me va a hacer regocijar, me va a tener más paz, voy a ser longánime, voy a ser una persona de fe. Probablemente el engaño es decir, esto va a cambiar mi vida y ahora sí voy a seguir a Dios. Y ahora sí voy a ser alguien de fe. Y alguien que sea paciente con los demás. Dios, dame las 10 casas que necesito y vas a ver qué buen hombre que soy. Y entonces, cuando llegue a esas 10 casas,
va a estar vacío, como los de Ageo. Porque esas cosas nos llenan. En un momento Jesús dice en Mateo 4, que también lo habían comentado, 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús venía de un tiempo de ayuno, muchos días. ¿Qué te pasa cuando tenés hambre? ¿Cómo te sentís? ¿O cuando tenés sed? ¿Estás de buen humor? Normalmente nos ponemos nerviosos, nos ponemos ansiosos. ¿Cuántas cosas nos pasan? Dame harina, quiero una galletita, algún pedazo de pan, algo. Nada lindo. Entonces, el diablo viene a tentar con el pan, ¿viste? Decirle que las piedras se conviertan en pan. Y él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uno de los puntos fundamentales que el Señor trabajó en su corazón y en su vida, y sobre todo en momentos de tentación, la palabra de Dios, que te da la percepción de las cosas espirituales verdaderas. La mirada correcta de la vida y de las cosas, la palabra de Dios. Tremendo lo que Él responde, porque en tiempos de dificultad, de hambre, de sed, de necesidad, Él trae la palabra de Dios como diciendo, esto es lo que me permite tener la mirada correcta. Y no voy a claudicar en este momento porque la palabra de Dios me da la mirada correcta, la percepción de las cosas correctas. Y esto es tremendo. También en Mateo 26, otro de los puntos para que yo diría que son disciplinas, mejor dicho, no son puntos. ¿Qué es una disciplina? No es algo que haces una vez y ya está. Una disciplina es algo que uno hace constantemente. Es algo que uno se dedica a eso, uno vive en ese espacio. Uno no deja, más allá de que hay momentos particulares, puede sentarse, podemos estar juntos leyendo las Escrituras, uno vive en esa palabra y meditando la palabra y pensando y estando en esa palabra de Dios. Otro de los puntos, en otro momento de necesidad del Señor, donde su tristeza estaba haciendo sentir en dificultades al Señor. Dice en Mateo 26:38, esperen que lleguemos al 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Un ejemplo de los muchos donde vemos al Señor en momentos de dificultades yendo a orar. La oración es una disciplina poderosa para trabajar tu percepción espiritual. La oración te ayuda, en la misma oración Dios te baja calendarios, te baja planes. Dios te muestra cosas, te hace ganar tiempo, te da una percepción de lo espiritual y revelación también de las cosas. Por eso, si nos sentimos con hambre, con sed y que no estamos saciándonos, te invito a que practiques las disciplinas del Señor. Esas que Él trabajó cuando estuvo triste, por ejemplo, ¿no? Dijo, mi alma está muy triste. Vamos a orar. Porque en esa oración y entregándole todo al Padre como Él lo entregó, la percepción de las cosas va a cambiar. Y en un momento dice, ya está, llegó la hora. Él se entregó, la oración le permitió cambiar ese sufrimiento por convicción y por decir, vamos, por determinación. Así que, si algo de esto hoy te puede estar sucediendo, te invito a que vayas a la palabra de Dios, a que comas esa palabra constantemente, a que ores. Y otro punto fundamental, Filipenses 4.
Filipenses, capítulo 4. Dice el 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Habla de la oración, pero habla del agradecimiento como un factor fundamental para cambiar tu percepción de la vida y de las cosas. Hemos hablado hace poco, estás en dificultades, en lo peor, da gracias. Hay motivos, vas a encontrar motivos para dar gracias. Y las gracias va a traer, ¿qué cosa dice? Paz a tu corazón. Cuando parezca que no hay nada para dar gracias, dale gracias a Dios, que está por encima de todas las cosas. Y ese gracias va a traer también paz a tu corazón. El agradecimiento es un punto fundamental para trabajar en la percepción. Como hemos dicho muchas veces, no es que tener muchas cosas te va a hacer una persona agradecida, sino ser agradecido te va a hacer tener muchas cosas que ya estaban ahí, como todo lo que leímos en Efesios, lo que estaba en Gálatas. Dar gracias por todo eso. Gracias por ser bendecido, por haber sido elegido, por haber sido salvado, por haber sido perdonado, por haber sido amado. Y eso va a empezar a cambiar tu percepción. Y el Espíritu Santo te va a llevar a mostrarte lo que Él ya te ha dado. Y eso te tiene que completar y te va a llenar tu corazón. Y el cuarto punto de los varios que podemos trabajar para trabajar nuestra percepción espiritual tiene que ver con la obediencia. Hebreos 5. Hoy creo que en alguna oración, en algún comentario, en alguna oración en nuestro espacio de oraciones y de palabras, tal vez hay cosas que no las sintamos o aún no las entendamos, pero si están claras en la palabra de Dios y obedecemos a eso, como dijo el Señor dijo, ahora no lo van a entender, pero más adelante lo vas a entender. Mi hija, más chiquita, hay cosas que ella ahora no las va a entender, pero más adelante seguramente la va a entender. De cosas que le decimos, cosas que le instruimos, la protegemos. Y así el Padre nos dice también a nosotros. Simplemente obedece. Hay cosas que no entendés, pero las vas a entender. Vas a ver el fruto, el beneficio, la paz, el gozo que trae eso. Hebreos capítulo 5, versículo 7. ¿Querés tener discernimiento espiritual, percibir lo espiritual? Obedece. 5:7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. La obediencia te lleva a también, en el caminar y persistir en eso, un nuevo discernimiento espiritual, una percepción de cosas espirituales que hasta hoy no mirabas. Si Dios te dice perdoná, y aunque no lo sientas, no tengas ganas, y vos obedecés y perdonás, y hay cosas que en lo espiritual se empiezan a abrir y a sanar que antes no había. Y esto es muy importante. La obediencia como este punto fundamental de una nueva mirada espiritual en tu vida y un nuevo lugar donde el Dios te va a llevar en la medida que obedezcas. El Señor dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y algunos pueden decir, no, ser como el Señor no es para todos los cristianos. En realidad, no todos están dispuestos a pagar el precio. El precio de rendirse, el precio de obedecer, el precio de orar, de agradecer, de ir a la palabra de Dios. Porque ese andar, ese caminar, vamos a tener
en manifestación aquello que hemos recibido, ese Espíritu Santo, de poder, de amor y dominio propio, que dice la palabra de Dios, hemos recibido por gracia y hemos sido sellados con ese Espíritu Santo de la promesa. Pero el solo hecho de recibir ese Espíritu Santo no cambia tu percepción automáticamente. Hay que entrenarla con disciplinas, con una determinación a seguir lo que el Señor hizo, ir a la palabra de Dios, orar, agradecer, ser obediente. Y en ese caminar estaremos completos, llenos, porque el fruto del Espíritu empieza a moverse en nosotros y a manifestarse ese amor, ese gozo, esa paz. Y aún cuando en las vides no haya fruto, cuando no estén las vacas en los corrales, cuando las cosas no pasen, no dependemos de eso, sino de aquello que ya fue hecho, la obra de Cristo en mi vida. Y en Juan 14, terminando este espacio de compartir y de meditar juntos la palabra de Dios y de desafío a que podamos cambiar nuestra percepción hoy. Y que si alguien viene o algo pasa, o algo nos quiere herir, o el adversario trae algo a tu vida, puedas tener una percepción como el Señor en el madero que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y desde ese amor y ese poder ser sabios en movernos así en cada situación de nuestras vidas, en una paz y en una sabiduría que no es de este mundo. Dice Juan 14, 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy, yo no se las doy, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquello que necesitamos en este tiempo no es mejorar lo que Dios hizo con Cristo Jesús, su obra, su entrega en el madero, su resurrección. Eso ya lo hizo Dios. Nuestra tarea es poder recibirlo, es poder no amoldarnos a este mundo, es vivir en un espacio de fe que nos permita avanzar y tener estas disciplinas de ir a la palabra de Dios, de orar, de agradecer, de ser obedientes, porque en ese caminar empezamos a ver cosas que antes no veíamos. En ese caminar empezamos a vivir cosas que antes no habíamos vivido en lo espiritual. Y aunque vengan crisis, que van a venir, somos intocables cuando estamos en ese nivel de obediencia, en ese nivel de agradecimiento. Viene el frío que decimos: gracias Dios. Viene el calor que decimos: gracias Dios. ¿Qué dice Satanás? Este tipo es intocable. Le voy a mandar nieve hoy. Y sea lo que sea en tu vida, ¿no? No la nieve, sino el problema que a vos más te duela, vos digas: gracias Dios. Y viene la tristeza, ¿y qué hago? Y voy a orar como Cristo Jesús. Y hay hambre y hay sed, como de la palabra de Dios. Y ese es mi alimento. Y me muevo en obediencia. Y decíamos, es el precio que hay que pagar. Que muchos no están dispuestos. Dicen, bueno, ya soy salvo, con eso me arreglo, con eso me quedo. No, Dios quiere mucho más. Y dijo, no te amoldes a este mundo, sino transformate por medio de la renovación de tu entendimiento para comprobar lo que Dios ya ha hecho. Fuiste bendito con toda bendición espiritual. Y en ese lugar es donde tenemos que quedar y ayudarnos unos a otros a regularnos la percepción de las cosas. No como el hombre natural que dice, bueno, cuando tenga mi casa voy a tener paz. Cuando tenga el auto voy a tener gozo. Cuando tenga el teléfono voy a tener mansedumbre. Y está en una carrera que nunca se acaba, donde nada te llena. Donde llegaste a ese punto y dijiste, pero esto no me llena, bueno, vamos por otro más. O por más trabajo, por más dinero, por más lo que sea, y nada te llena. El desafío es amarnos y ayudarnos cuando vemos que un hermano tal vez está percibiendo, está en búsqueda de otras cosas que no le llenan, ayudarlo a que venga a este lugar de seguridad, donde no hay nada que nos pueda tocar cuando estamos en el lugar correcto, mirando al Señor y
buscando el fruto del Espíritu como lo que nos va a completar a nosotros y no las cosas de este mundo. Que podrán venir, son añadiduras, o tal vez no. Tal vez hay crisis y cosas que pasan para que valoremos más las cosas de la vida. Pero fuera de eso, como este hombre de Habacuc que decía, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que esa sea la fuerza que nos levanta. Que esa sea nuestra búsqueda, nuestra mirada constante. Como decíamos, palabra de Dios, oración, agradecimiento, obediencia. Trabajá estas disciplinas y, como decía la palabra de Dios, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Que este tiempo del fin, antes que suenen las trompetas, ajustemos la mirada, trabajemos estas disciplinas para que la percepción de lo espiritual realmente sea lo correcto. Y como dice la palabra de Dios, lo tenemos todo. Si Dios nos dio a Cristo Jesús, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que gracias, Dios los bendiga. Y gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu palabra y por trabajar en cada uno en este día, afinar la mirada, afinar esa percepción de lo espiritual y lo que realmente necesitamos. Y, Padre, también ponemos a tu cuidado las necesidades que tú las conoces, que son añadiduras a aquello que realmente nuestro corazón necesita para ser llenado. Tu amor, tu presencia, Dios, en cada uno de nosotros. Que tengamos percepción de valorar, aunque a veces no haya vacas en los corrales, sigamos siendo esos agradecidos, esos gozosos, esos con amor, con fe, con mansedumbre, con templanza. Que podamos trabajar en nuestra percepción, aún en las batallas, que lo importante es que tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por eso. Gracias por este día y porque cada corazón se vaya fortalecido, buscando más de ti. Danos, Padre, sabiduría para abrir los ojos mucho más en este mundo que nos lleva a buscar cosas que finalmente nos llenan, que nos lleva a gastar días, semanas, meses, años y la vida en cosas que son vacías. Padre, que hoy podamos determinar buscarte a ti, buscar tu palabra, buscar más de ti. Y ahí seremos llenados, seremos completos. Como dice la palabra, delicias a tu diestra, plenitud de gozo en tu presencia. Te pido y te oro por cada familia, por cada casa, por cada corazón, por esas necesidades que muchas veces desvían la mirada, que muchas veces traen confusión, traen angustia, traen tristeza y traen ansiedad. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú conoces los cabellos de nuestra cabeza, la cantidad de cabellos que tenemos. Tú nos conoces, pero demandas de nosotros esa obediencia, esa oración, esa búsqueda de tu palabra, ese agradecimiento constante para poder afinar nuestra mirada y percibir lo que ya está hecho, lo que ya está delante de la mesa, para poder servirnos con autoridad y poder de aquello que nos has dado. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, familia. Bendiciones. Bendiciones. Dios los bendiga. No lo comprendo que aún